Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar con Introducción del Narcisismo, un texto de Freud, 1914, que implica en este trabajo que estamos haciendo el inicio de situar la perspectiva freudiana hacia 1923, el yo y el ello, que marca la fecha de la segunda tópica de la obra de Freud. La primera tópica la tenemos fechada en 1900, con el texto La interpretación de los sueños, y en 1923 se sitúa la segunda tópica, que implica una configuración conceptual del aparato psíquico con una complejidad mucho mayor que la primera tópica, que ya tenía su complejidad, por supuesto. Digo que empezamos como un nuevo segmento de recorrido en Psicoanálisis 2 a partir de Introducción del Narcisismo. El primer segmento se refería al trabajo para situar la relación entre síntoma y satisfacción pulsional en una perspectiva de la enseñanza de Freud. Ahora, trabajado eso, nos embarcamos en cómo ha construido Freud desde 1914 particularmente las condiciones de posibilidad de la segunda tópica, donde encontramos los conceptos del ello, del yo y del superyo, que no estaban hasta ese momento. En Introducción al Narcisismo podemos abordar, es un texto que claramente se puede abordar de muchas maneras diferentes. Hay enorme cantidad de referencias a la vida cotidiana y una descripción rápida y precisa que hace Freud de cada una de esas referencias. Pero yo les invito a considerar el interés de Freud por el narcisismo y su introducción en el edificio doctrinario del psicoanálisis a partir de 4 preguntas de Freud, ubicadas en diferentes momentos de su obra, pero que nos pueden servir para entender qué necesidad lo llevó a Freud a inventar este concepto. ¿Por qué? ¿Por qué le fue necesario inventar el concepto de narcisismo como concepto? El término ya estaba en obras de la psiquiatría de su tiempo. Pollak, Havelock Ellis, que Freud no tiene ningún problema en reconocer con su habitual honestidad intelectual que tomó como referencia esas obras, esos autores de la psiquiatría de su época, para usarlos de tal modo que le sirviera a sus fines dentro del psicoanálisis. Esas 4 preguntas que se hace Freud, porque no hay ningún concepto en Freud que no sea resultado de una pregunta que le provoca su experiencia clínica. No era un filósofo que se ponía a meditar tranquilo, pausadamente, en distancia con los malestares de la vida cotidiana y reflexionaba. Entonces escribía en función de esas reflexiones que hacía. No era ese el caso de Freud. Freud estaba permanentemente interrogado por su clínica
y con esas interrogaciones iba produciendo permanentemente una explicación adecuada, razonable, verosímil a los hechos con los que se las tenía que ver. Algo de esto digo en el escrito sobre el espíritu científico y la invención freudiana, que está en la bibliografía del programa, y particularmente la experiencia enorme, muy importante que Freud tuvo en París durante unos meses, cuando estudió con quien él reconoció y ubicó en el lugar de maestro, que fue Jean-Martin Charcot. Entonces, ¿cuáles son esas 4 preguntas que nos permiten entender de dónde le vino el interés a Freud por introducir el concepto de narcisismo en su teoría? La primera pregunta se refiere a, primera, con un orden no necesariamente temporal, cronológico, como le surgió a Freud. Una se refiere a las perversiones, otra a la psicosis, otra a la neurosis, y otro es lo que Freud llama la vida del adulto normal. Bien, son 4 entonces, ¿no? 4 preguntas que vienen de las 3 estructuras clínicas y la vida de lo que Freud nombra como vida del adulto normal. La relativa a las perversiones la encontramos en la conferencia 26 de las conferencias de introducción al psicoanálisis de 1917, en las que, por ejemplo, dice Freud, si existe en la perversión una fijación de la libido al cuerpo propio y a la persona propia, en las perversiones, como ocurre, especialmente en algunas de las perversiones, ocurre esto, y dice, este hecho será excepcional, ocurrirá nada más que en esas perversiones. Más bien es probable, dice Freud, que esto sea el estado universal y originario, a partir del cual solo más tarde se formó el amor de objeto, sin que por eso debiera desaparecer aquel. O sea, toma algo de lo que ocurre en algunas perversiones y lo extiende a la vida en general. Eso es muy característico de Freud, que usa un dato de la, entre comillas, patología, de las perversiones, de la psicosis y de otros comportamientos humanos y lo piensa a nivel general. La otra pregunta que le ha surgido a Freud es respecto del campo de la psicosis. O sea, si la libido en la neurosis va a la fantasía, y ahí el trabajo de la fantasía implica lo que hemos visto en la conferencia 23, la realidad psíquica, el valor, el peso, la importancia, las consecuencias de la realidad psíquica. En la psicosis, en cambio, no está ese mismo movimiento libidinal, sino que ese movimiento libidinal se convierte en delirio de grandeza, megalomanía, o en los casos de la paranoia, delirios de persecución. ¿Por qué el delirio de persecución mostraría el movimiento libidinal? Claramente porque aquel que lo persigue al paranoico lo ubica a él
como objeto de sumo interés, de destrucción, de maldad, y no es poco frecuente que un paranoico diga que los grandes poderes militares del mundo lo quieren matar. Y si uno lo escucha desde el más elemental sentido común, no resiste a ningún tipo de análisis un delirio de esa naturaleza. Vamos a la neurosis. ¿Qué del campo de la neurosis lo interroga Freud respecto de lo que después construye como concepto de narcisismo? Lo que lo interroga son las resistencias que encuentra en el trabajo analítico por parte de aquellas personas que justamente son las que le habían pedido ayuda, un alivio, y resulta que quienes piden ayuda, piden un alivio, son los que le oponen resistencias a ese trabajo que los conduciría finalmente a un alivio, a una mejora. Esto es paradójico. Sabemos que una paradoja es una aparente contradicción. No lo es. Es la convivencia de dos afirmaciones opuestas simultáneamente, válidas las dos. Eso es una paradoja, no es una contradicción. En una contradicción se debe definir cuál es verdadera y cuál es falsa, de dos afirmaciones. En una paradoja, las dos afirmaciones son verdaderas o las dos afirmaciones son falsas. Entonces, es una paradoja que quien pide ayuda, a su vez sea el que oponga las mayores resistencias a ese trabajo de análisis. Eso es una paradoja y es así. Es inevitablemente así. Entonces, Freud toma eso en cuenta y el concepto de narcisismo le ayuda a entender esa paradoja. Por último, como el mismo Freud dice, la observación del adulto normal, esto está en la página 90 del tomo 14, Introducción al Narcisismo, dice: la observación del adulto muestra amortiguado el delirio de grandeza que una vez tuvo, y borrados los caracteres psíquicos desde los cuales hemos discernido su narcisismo infantil. O sea, ya está hablando cuando había elaborado el narcisismo, el concepto de narcisismo en el mismo texto. La pregunta es: ¿qué se ha hecho de su libido yoica? Debemos suponer que su monto íntegro se insumió en investiduras de objeto. Es otro ángulo que toma para pensar la vida de cualquier ser humano. No lo refiere como una experiencia clínica, sino que un detalle que tenemos que tomar muy en cuenta es que dice que la observación del adulto normal muestra amortiguado el delirio de grandeza que una vez tuvo. Esto lo dice en 1914 Freud. Habría que ver si coincidimos más de 100 años después en que ese estado, ese delirio de grandeza, se muestra amortiguado en una sociedad que promueve, como la actual, promueve todo tipo de posiciones, satisfacciones narcisistas, gustos narcisistas. Quizás no está tan amortiguado como sí lo estaba en 1914, principios del siglo XIX, del siglo XX.
Hoy estamos ya en el siglo XXI, año 2020, y cada vez más la cultura, los rasgos de esta cultura posmoderna, hipermoderna, esta sociedad donde está claramente estimulado todo lo relativo a la posverdad, está también eso teniendo consecuencias sobre las condiciones narcisistas de la vida. Entonces, en ese panorama tenemos las 4 preguntas que se hace Freud. Desde esta perspectiva los invito para el próximo video a adentrarnos, meternos en el texto Introducción al Narcisismo. Bien.